Amén. Tomen asiento, por favor. Buenos días. Este es un tiempo en particular especial por varias razones. Es el tiempo, ¿sabe? La vida litúrgica de la iglesia está dividida en dos grandes secciones. La primera de ellas tiene que ver con la natividad, justamente ese espacio que ocupamos para celebrar el advenimiento de Jesús y su nacimiento, su natalicio. Pero después de eso, la segunda parte del año litúrgico de una iglesia tiene como propósito recordar particularmente esta semana. Y esta semana es muy, muy importante porque en esta semana justamente lo que recordamos es la entrada de Jesús a Jerusalén. ¿Sabe? Esta no es una semana de vacaciones. ¿Sabe por qué? A lo largo de la historia, miles de cristianos murieron para que con su testimonio pudieran impactar a una sociedad y para que nosotros pudiésemos hoy gozar de días libres para venir y adorar a Dios. Esa es la razón por la cual nosotros gozamos de días libres, porque muchos cristianos con su testimonio y muchos de ellos incluso con su muerte impactaron a una sociedad y provocaron con esa influencia que hoy podamos nosotros gozar de tiempo libre para poder venir y adorar. Por eso es que no es un tiempo de vacaciones, sino que es un tiempo justamente para venir al encuentro con Dios y aprender acerca de Él. Le invito a que oremos. Padre, gracias por la dirección que tú nos das. Gracias porque confiamos en lo que tú haces día a día y la presencia tuya, Señor, acompañándonos, guiándonos a nuestra vida. Gracias, Padre, porque podemos confiar en la presencia de tu Espíritu y queremos, Señor, que sea hoy tu Espíritu el que nos guíe, el que nos muestre qué cosas tú tienes para nosotros hoy. Habla tú, Señor, a tu iglesia, habla a tu pueblo y que sea tu voz, Señor, la que hoy podamos escuchar claramente y poderla llevar a la práctica. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. El escenario hoy es distinto. El escenario es un poco distinto hoy por algunas razones. Se trata justamente de algo que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Y eso que Dios está haciendo en medio de su pueblo justamente tiene que ver porque la forma en cómo Dios actúa en medio de él, entonces va a ir mostrando entonces acerca de la salvación de él. Entonces es un espacio donde Jesús entra al templo, va a entrar a Jerusalén, como muchas veces había entrado. La verdad es que muchas veces había estado Jesús ahí, pero hoy es distinto. En esta ocasión a Jesús llama a sus discípulos, toma a 2 de ellos y los envía a Jerusalén a hacer preparativos. Muchas veces había estado antes. La forma y las razones de por qué estos preparativos precisamente nos van a ir mostrando justamente algo distinto. ¿Si me puede regresar la presentación? Yo estoy adelantado tal vez, gracias. Entonces, la forma de cómo Dios lo hace justamente es permítame. Ahí está, gracias. La forma en cómo Jesús lo hace tiene que ver entonces con esto, con un anuncio de un profeta muy antiguo. Muchos años antes, como 400 años antes, Zacarías había dicho acerca de esto: alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene, vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta profecía de Zacarías anuncia de una forma distinta cuál es la forma realmente en cómo este rey viene. Pero incluso en el centro se puede observar la idea, precisamente se basa justamente en eso: vendrá a ti
justo y humilde. ¿Cuál es la idea central de ese texto? Que tu rey viene a ti. Y eso es algo importantísimo para cuando se trata acerca de la fe. Cuando se trata acerca de la relación con Cristo, realmente no eres tú quien va a Cristo, es Cristo quien va hacia ti. No somos nosotros los que llegamos a buscarlo, es Cristo quien me busca a mí. Entonces siempre el movimiento empieza así. Es Dios quien se acerca hasta nosotros para entrar a nuestro propio entorno, para formar parte entonces de nuestra propia realidad. Y es así como Jesús lo hace. Entonces esas palabras justamente, y esa intención de que Cristo llegue hasta nuestra vida tiene tres grandes intenciones. En primer lugar, tiene que ver con que el pueblo experimente el shalom de Dios. El shalom de Dios, en sus notas dice, es bienestar. Dios le interesa el bienestar de su pueblo. El shalom de Dios tiene que ver con eso, que seas múltiplemente bendecido, o mejor dicho, bendecido en todas las áreas de tu vida. No solamente en algunas, sino que cada una de tus áreas pueda experimentar bendición. Eso es el shalom de Dios, y el propósito de Dios tiene que ver con eso. Entonces, de esa forma, el shalom de Dios tiene que ver, en primer lugar, con la presencia de Él en medio de nosotros, y es lo que vamos ahora a considerar. Después, con que experimentes de su justicia, y por supuesto, que también experimentes acerca de su salvación. Esas tres áreas conforman un espacio de lo que implica justamente experimentar el shalom de Dios. Shalom de Dios, a veces simplemente la palabra shalom es traducida como paz. Sin embargo, es mejor traducirla como la palabra bienestar. No solamente es un saludo, sino implica el que puedas estar en paz, en comunión, y que experimentes al mismo tiempo de todas esas bendiciones. Eso es el shalom de Dios. Por eso lo podemos traducir ahorita como bienestar. Entonces, la presencia de Dios es eso primero. Lo primero que podemos experimentar es que Dios está en medio de nosotros, que su presencia es la que nos cubre, que la presencia de Dios forma parte de nuestra vida. Jehová reina, dice uno de los salmos, y la forma de cómo él anuncia, quiero que observe ese texto. Jehová reina, y la presencia de Dios en nuestra vida tiene que ver justamente con eso, con regocijo para con cada uno de nosotros. Entonces, la idea de que Dios viene a nosotros, para algunos encontrarse con Dios puede significar hasta un acto de terror y decir, no quiero mejor ni acercarme. Sin embargo, para los hijos de Dios, para los que han sido llamados a formar parte de su pueblo, la presencia de Dios para ellos es regocijo, ¿sabe? Por eso el salmista siempre expresaba con regocijo la idea de que Dios estuviese con ellos. Entonces, esa parte es muy, muy valiosa, porque se trata de regocijo. Alégrense todas las costas y todas las naciones deben de alegrarse, justamente porque es Dios el que viene a estar con su pueblo. Entonces la presencia de Dios siempre es para su gozo, ¿sabe? Hace un momento lo acabamos de hacer, empezamos a cantar y recordamos un canto tradicional de la iglesia, ese de mantos y palmas, etcétera, y Hosana. Justamente esa expresión de gozo, la palabra Hosana, por cierto, significa sálvanos, y lo que aquella gente hacía era levantaba sus palmas y decía Hosana, sálvanos, pero también lo estaban haciendo como parte de una expresión de júbilo. Entonces se trata de eso. El gobierno de Dios para nuestra vida tiene que ver con traer bendición para su pueblo. La presencia de Dios entre nosotros justamente es eso, que podamos experimentar de su bendición. Él viene para que nosotros seamos bendecidos. Ve este otro salmo, Salmo 24, lo expresa de una forma también muy, muy importante. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Él es el Rey de la Gloria. Ahora, hay algunas palabras que están ahí importantes y que deberíamos de poder señalar. Por ejemplo, la idea de que entrará el Rey de Gloria. Esa parte es muy, muy importante. El Rey de Gloria, pero después agrega otros elementos, fuerte y valiente. Con eso empiezas a darte cuenta cómo es la presencia de Dios contigo. La primera cosa es, la presencia de Dios viene a nosotros como el Rey de Gloria. Tiene que ver con santidad, pero también tiene que ver con bendición. Su gloria resplandece ya no en lo ajeno, no en lo distante, sino la gloria de Dios viene para que ahora su pueblo pueda experimentarla. De eso se trata la gloria de Dios, para que su pueblo venga y la experimente, pero también para que pueda
cobijarse bajo la fortaleza y el poder de Dios. Entonces Dios viene a hacer todo esto para nuestro propio bien. Tu rey vendrá a ti. Entonces podemos ubicar esos distintos elementos. Jesús viene a nuestras vidas para mi bien y para que yo pueda gozar de la presencia suya. De eso se trata la presencia de Dios en nosotros. Ahora, ¿cómo lo reconocemos? ¿Cómo lo reconocemos como rey? Aquel pueblo, el contexto del mismo pasaje que hemos estado leyendo hoy, nos muestra justamente cómo es que nosotros podemos reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros. ¿Cómo es que nosotros le vamos a reconocer? Número uno, precisamente tiene que ver con poder salir a su encuentro, rendirle adoración. Es lo que aquel pueblo hizo. Salió a la presencia de Jesús, él iba caminando y entonces ellos empezaron a recibir y le adoraron. Cuando alabaron, ¿sabe? La otra palabrita, esa sálvanos, es realmente un acto de adoración al mismo tiempo que una solicitud, pero también sin duda estaban cantando aleluya. También, por supuesto, significa que le podamos obedecer en su palabra. Reconocerle como rey, no solamente decirle, sí, tú eres mi rey, sino también obedecerle, poner en práctica lo que él mismo nos ha dicho. Incluso Jesús dijo, vosotros seréis mis discípulos si obedecéis mis palabras. Entonces, si tú obedeces la palabra de Dios, entonces tú estás honrando a ese rey que ha venido justamente hasta ti. Y número 3, confiar. Ahora, la palabra confianza aquí es muy importante porque puedes obedecer por cualquier cantidad de cosas distintas. Algunas de ellas incluso hay gente que obedece hasta por miedo. Pero es distinto cuando tú obedeces porque confías. Y entonces la confianza se vuelve aquí algo muy importante. Hay gente que sabe acerca del poder de Dios, pero solamente lo sabe. Una cosa es diferente entonces cuando confías en lo que Dios es capaz de hacer. No solamente lo sabes, sino que si Dios dice que eso puede ser posible porque Dios lo ha dicho, simple y llanamente. Entonces, ¿puede experimentar riesgos en mi vida? Sí, y los tenemos. Esa es una ciudad que se ha vuelto riesgosa. ¿Y puedo estar en paz en medio de ella? Sí, si confías. Si crees que Dios es poderoso para cuidar de tu vida, puedes confiar entonces y vivir en paz. Pero si no crees, si solamente lo sabes, posiblemente vas a estar viviendo siempre con miedo. Pero no se trata de saber, sino se trata de confiar. Nosotros decimos, Dios es poderoso. Bueno, si Dios es poderoso, voy a andar entonces bajo la sombra de aquel que es poderoso. Y andar bajo la sombra de aquel que es poderoso, entonces me lleva justamente a poder experimentar de su paz. La justicia de Dios tiene que ver con lo que Él vino a hacer. Él vino a justificar nuestra vida. Entonces, cuando podemos hablar acerca de la justificación, podemos observar distintos elementos a través de los cuales nosotros experimentamos de Él. Quiero que vea solamente este texto del libro de Isaías, porque cuando comparamos la justicia de Él con la nuestra, obviamente salimos muy mal parados. Aunque nuestras mejores obras son como un trapo sucio, hemos caído como hojas secas y nuestros pecados nos arrastran como el viento. ¿Sabe? Si yo comparo mi forma de vida con el ideal de Jesús, lo que voy a encontrar es esto: que mis mejores obras, lo mejor que yo puedo hacer, lo mejor que yo pudiera lograr hacer, comparado frente a Él, no es más que un montón de trapos sucios que nadie quiere. ¿Has visto ropa sucia que de pronto queda tirada en las calles? En los basureros. ¿Quién la quiere recoger? Nadie. Tú y yo sabemos que se podría lavar y tal vez hasta la puedo volver a usar, pero la verdad es que esa ropa nadie la quiere usar ya. La misma situación nos dice, es que está sucia, está contaminada, no sé de quién fue, cualquier cantidad de cosas más que podemos aplicarle. La realidad es que nadie quiere ponerse una ropa sucia, esa ropa que está ahí tirada, un trapo. La verdad es que el texto dice trapos de inmundicia en la versión Reina Valera, pero nuestras obras ante Dios son justamente eso. Si se tratara por nuestra justicia, nosotros no podríamos ser justificados. No hay nada
en nuestra propia vida, con lo cual nosotros pudiésemos llegar, aunque sea un poquito, al estándar de santidad y de justicia donde Dios se encuentra. Realmente no podemos hacerlo así, pero eso es que no es así como lo hacemos. Entonces, ante la justicia de Dios, nosotros simplemente seríamos declarados culpables y no tendríamos oportunidad alguna ni defensa, pues el Señor no vino a condenarnos. Si Dios hubiese querido venir y condenarnos, créeme que fácilmente todos estaríamos descalificados y todos recibiríamos la condenación. Pero Dios no vino a condenarnos, sino al contrario, vino Él a justificarnos. Ve este texto de Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada. Ve esa frase: por la fe. No somos justificados por las cosas que hacemos. Tampoco eres justificado simplemente porque estás aquí. No son los actos religiosos, ni son lo buena gente que eres, ni siquiera tienen que ver con las obras religiosas que desarrolles. No tiene que ver con la caridad que emprendes. No tiene que ver con nada de eso. Dice justificados por la fe. Entonces, la fe sí tiene un papel aquí bien importante, un papel instrumental acerca de todo esto. Somos justificados por la fe a esta gracia por la cual estamos firmes y nos gloriamos en el nombre y en la esperanza y en la gloria de Dios. Entonces, eso sí tiene que ver. Entonces, para recibir justificación hay una cosa que nosotros tenemos que hacer: creer en Jesucristo. Explícitamente es eso: creer que Jesucristo es suficiente, creer que la obra de Cristo es suficiente para poder salvarme de mis pecados. Eso es lo que sí debemos de hacer. Ahora, obviamente, cuando estamos en ese esquema de decir que nuestras obras no son suficientes, la Biblia nos lleva a un camino distinto. Dice, bueno, es cierto, tus obras no son suficientes, pero las obras de Cristo son suficientes para que tú recibas justificación. ¿Sabe lo que es justificación? La justificación en términos bíblicos implica simplemente esto: tus obras no son suficientes, las mías no son suficientes para poder alcanzar el ideal de Dios, pero hay las obras de una sola persona que sí son suficientes para entonces alcanzar el ideal de Dios, y es la obra de Cristo Jesús. Entonces, cuando decimos que somos justificados, es que los méritos de Cristo, la obra que Él hizo perfecta, me es aplicada a mí, para que Dios no siga viendo a Francisco, sino que ahora en adelante Dios vea a Cristo Jesús representado en ti, porque soy recubierto de Cristo para que entonces yo sea justificado. Si yo me paro con mis méritos y llego y le digo, Señor, mira, tú sabes que llevo 20 años sirviéndote, o 30, qué sé yo, y mira, tú sabes que soy pastor, que predico tu palabra, ¿y eso es suficiente para que te salve? No, porque no es por obras, es porque he creído, porque creí en la salvación de Jesucristo. Pero cuando soy justificado, es una historia muy antigua, deje contársela rápido. Cuando soy justificado, viene de la palabra Pascua, Pesach. En el libro del Éxodo se sacrificó un cordero y hubo una señal. Un poco de sangre se ponía en la puerta de la casa para de esa forma señalar una casa donde no habría mortandad. Y cuando viniera el ángel de Jehová, esa casa no la iba a tocar. La palabra Pesach significa pasar por alto. Esa casa no era tocada. El ángel de Jehová pasaba por alto esa casa y ahí no había mortandad. Cuando la palabra dice que somos justificados, es entonces esa mismo, es la sangre del cordero que viene sobre ti
que te cubre, ya no te ve más a ti, ve a la sangre de Cristo Jesús, y entonces cuando la mortandad viene, tú eres justificado, eres pasado por alto, y entonces tú no recibes ningún daño porque estás bajo la sangre del Cordero. Esa es la historia de la Pascua. Entonces somos así justificados por la gracia de Dios, por la fe. Por ese asunto de la fe es que nosotros somos justificados. Entonces, si podemos seguir, podemos entonces ubicar que la justificación no tiene que ver con eso, sino que nosotros experimentamos gracia a través de lo que Dios ha hecho a través de nuestras vidas. Bendecimos así el nombre de Cristo Jesús, pero también experimentamos de Él gracia y redención. La salvación es el último de los temas por el cual Jesús vino a nosotros. Jesús vino a traer salvación. He aquí, tu rey viene manso y humilde. Y la expresión tiene que ver con traer salvación a ese pueblo. El shalom de Dios tiene que ver también con la salvación, con la liberación. Eso tiene que ver con el shalom de Dios. Entonces, porque Cristo Jesús, el ministerio de Jesús descrito en este fragmento de primera epístola de Timoteo, lo dice con muchísima claridad. ¿A qué vino Jesús? Porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y créeme que nosotros necesitamos ser salvados. Nosotros necesitamos experimentar de la salvación de Dios. Porque la salvación, el problema del pecado no está en lo que hacemos simplemente, sino que forma parte de nuestra propia naturaleza. En el libro del Génesis, un texto muy antiguo, Noé tiene que hablar acerca de esto, acerca de la humanidad, y nos muestra un poco cómo es que Dios ve a la humanidad. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Sabes? Esa es la realidad del ser humano. Mientras no hemos sido salvados por Cristo, mientras no hemos sido salvados por Dios, la realidad del ser humano es justamente esa, que nuestro corazón está de continuo inclinado hacia el mal. Y eso empieza desde que somos bebés, porque forma parte de nuestra naturaleza. Un bebé de pronto es egoísta, quiere sus juguetes, llora para que su mamá esté ahí. Y un niño de 3 años perfectamente puede manipular a su mamá y a su familia. Sabe ya cómo hacerlo. Y sigue siendo un bebé, que lo vemos así gracioso y todos los demás, pero aprende pronto cómo manipular a sus papás. Y sigue siendo un bebé. La educación que recibimos en las escuelas a veces lo que hace es decirte: tienes que obedecer a tu mamá, tienes que obedecer a tu papá. ¿Sí? ¿Sabe lo que hace la educación? Controlar nuestros propios instintos. El problema del mal está en nosotros. Por eso es que nosotros necesitamos ser salvados. Si no hubiese fe, déjeme usar un criterio distinto, hasta la religión tiene que ver con limitar el pecado, que de forma natural estaría en nosotros. Por eso necesitamos nosotros ser salvados, porque nuestro corazón de continuo va a ir hacia el mal. De continuo voy a meterme en problemas. Hay muchísimos problemas que no son comunes. Algunos de ellos, el egoísmo, la avaricia, son problemas. ¿Sabe? La verdad es que los seres humanos siempre estamos pecando, constantemente. Es más, alguna vez alguien me preguntó cómo definíamos el concepto de iglesia, y yo le diría: aquí estamos, pecadores que hemos sido perdonados y redimidos por Cristo, porque no somos tan santos, somos pecadores. La única diferencia es que hemos recibido el perdón y la redención en Cristo Jesús, y que por haber recibido el perdón y la salvación en Jesucristo, hoy estamos buscando cómo caminar con Él, gracias a la presencia suya, que es la que nos guía ahora y nos está indicando el rumbo. Y sin embargo, aun cuando formamos parte de una iglesia, también seguimos pecando.
Esa es parte de la realidad por la cual nosotros mismos también necesitamos ser salvados. En la siguiente lámina me gustaría que pudiésemos ver esto. Necesitamos salvación y la necesitamos fervientemente por esto. Nuestra naturaleza tiende constantemente hacia el pecado, porque eso está dentro de nosotros mismos. Pero yo os digo, quiero que observe este pasaje cuando hablamos del ideal de Dios, de dónde, por qué lo necesitamos. En las palabras de Jesús, Él explicó a sus discípulos: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sabe? La Biblia dice: no hay uno que siempre haga el bien. No hay uno. Quiero que piensen nada más en ese texto, para que valoremos hasta cuál es el nivel de santidad. ¿Alguna vez le has dicho tonto a alguien? Esa es la palabra fatuo. Fatuo, decirle a alguien fatuo, tonto, por eso eres merecedor del infierno, simplemente. Porque cuando hablamos de perfección ante Dios, yo le diría: no hay forma, simplemente. Si hablamos de perfección, simplemente o es perfecto o no es perfecto. Hace muchos años me tocó trabajar en control de calidad. Y hay una norma de calidad. Hace muchos años usábamos una norma de calidad que decía nivel de calidad 0. Y eso significaba 0 defectos. Así es que un día me acuerdo en una empresa que me tocó visitar, había un contenedor así grande, con no sé cuántos miles y miles de rodamientos, balines. Miles, no sé cuántos, eran una piececita de acero de ese tamaño, no sé cuántos caben en un contenedor así, pero no sé, eran varios cientos de miles, eran muchos. ¿Sabe cómo se revisaba eso? Tomábamos 10 piezas de esas miles, tomábamos 10 piezas, las revisabas al microscopio, y si encontrabas en 3 de ellas defectos, esos varios miles de piezas se iban a la basura. Eso es el nivel de calidad 0. Ese es el nivel de calidad 0. Y dices, a ti te puede parecer exagerado, pero estoy seguro que cuando usas tu auto no quieres que esté fallando. No quieres que se le caiga un valero a la hora de que va caminando tu vehículo, ¿verdad? Porque eso puede significar incluso tu propia muerte. Entonces, un nivel de calidad 0 en instrumentos mecánicos es eso. ¿Sabe? Sí teníamos un margen de tolerancia de más o menos 1 milésima de pulgada. ¿Sabe cuánto es eso? Un cabello tuyo es muchísimo más grueso que eso. Pero ese es el nivel de calidad. Cuando pienso en eso y pienso en la santidad de Dios, me doy cuenta por qué Dios es en ese sentido tan estricto. Pero sabe, no es por obras, es por la fe. No es lo que nosotros estamos haciendo, no es lo que nosotros logramos, porque nosotros desarrollar ese nivel de perfección, nosotros no lo vamos a lograr, pero Cristo sí lo ha logrado. Y por eso es que nosotros necesitamos la salvación, porque nosotros no somos capaces de lograr ese nivel de perfección. Nosotros lo que sí podemos hacer es recibir la salvación que Dios ha ganado para nosotros. El Señor, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. Vea la parte que está ahí, que procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento.
Y el arrepentimiento significa cosas concretas que nosotros hacemos. No simplemente sentirte mal porque ha habido pecado en tu vida. El arrepentimiento significa, por supuesto, cambios de actitud. Entonces, esos cambios de actitud necesarios en nuestra vida se hacen presentes porque Dios lo ha hecho así. Número 1, arrepentirnos es confesar nuestro pecado. Decirle: Dios, tienes razón. He estado viviendo de una forma negativa. He estado viviendo de una forma contraria a lo que tu palabra nos enseña. Número 2, cambiar nuestra forma de vivir. Porque arrepentirme y seguir haciendo lo mismo no es arrepentimiento. No, entonces confieso, pero también tengo que cambiar. Para eso va a estar también la presencia de Dios acompañándote. Porque si piensas que no vas a poder, tienes razón. Pero es el Espíritu de Dios quien viene hasta ti, es el Rey de paz, el Rey que viene para que tú experimentes el Shalom de Dios, es el que va a estar al lado tuyo, no solamente para mostrarte tu necesidad de cambio y de arrepentimiento, de pedir perdón, sino también para acompañarte en el cambio de vida que tú necesitas. Porque por nuestra propia cuenta, créeme que no somos capaces de hacerlo. Pero cuando tú estás dispuesto a cambiar, también la presencia de Dios viene a tu vida para que pueda efectuarse ese cambio. Y número 3, confiamos en Jesús, confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y le reconocemos entonces como el Rey que ha venido a nuestra vida para poder entonces recibir su salvación. Quiero que oremos. Tal vez sea la primera vez que escuchas esto. Y que Dios vino, precisamente ese Rey vino para que tú experimentes el bienestar perfecto. Quiero orar por ti. Padre, gracias porque podemos estar en esta mañana aquí reunidos. Gracias, Señor, porque eres tú quien ha traído bendición para nosotros. Tú eres el que llegó hasta nuestra puerta, Señor. Y hoy estamos en este lugar para poder escuchar de tu mensaje. Bendecimos, Señor, tu nombre por ello. Reconocemos, Señor, también nuestras faltas. Reconocemos nuestra falta de conformidad a tu palabra, que nuestras obras y nuestras acciones no han estado siempre de acuerdo con tu enseñanza, Señor, y que constantemente incluso estamos inclinados hacia el mal. Reconocemos eso, Señor, y te pedimos perdón. Pero también queremos, Señor, andar en tus caminos, y para eso necesitamos ser fortalecidos por ti, porque no es suficiente pedir perdón, sino cambiar de actitud y que se vea ahora claramente que mi vida ha sido cambiada por ti, Señor. Mostrarle a otros, a mi esposa, a mis hijos, mostrarle a mis amigos, a mis padres, a mis vecinos, Señor, que soy una persona nueva y que ahora estoy empezando a caminar contigo, Señor. Por eso te confieso a ti como mi Señor y mi Salvador, y porque creo que eres tú, Señor, el único que es capaz de cambiar y de transformar mi vida y de conducirme, Señor, para que yo pueda experimentar de esa paz perfecta tuya, que pueda experimentar todo el bienestar que tú ya ganaste y que quieres darme para que yo pueda vivirlo. Señor nuestro Jesús, te confieso a ti como mi Señor y mi Salvador, y por la fe, Señor, permíteme ahora recibir tu salvación que es en ti. Amén. Dios vino a darnos salvación. Dios vino para que nosotros experimentáramos ese bienestar, el shalom de Dios llegara a nuestra vida. Pero es parte ahora de nuestro andar cotidiano, el permanecer en Él, perseverar en su palabra, estar en la iglesia y crecer en comunión con Él. Dios nos bendice.